Yo estoy en el libro de Jueces 6:12. Jueces 6:12. Y dice así: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nos contaron nuestros padres? Diciendo: nos ha sacado Jehová de Egipto, y ahora nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirando Jehová le dijo: ve con estas tus fuerzas y salvarás al pueblo de Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Este es el texto que quiero compartirles en esta mañana. Entiendo que muchos de nosotros lo hemos leído y conocemos de este texto extraordinario de un joven desconsolado, desconcertado de sus vivencias, de mirar a sus padres sufrir y sin duda claramente desorientado de la realidad que estaba viviendo. Que haya sido joven no significa que no podamos como adultos identificarnos con Gedeón, porque la variedad de las escrituras nos ponen y nos confronta con la realidad de poder corregirnos. ¿Cuántos creen eso? Así que permítame en esta mañana darles esta palabra que sin duda ha ministrado en estos días actuales mi vida, y entiendo que lo hará con ustedes también. Gedeón se pone en un lugar que muchos de nosotros a veces ignorantemente o secuencialmente acostumbrados a escuchar las mismas palabras, terminamos haciendo lo repetitivo que otros hacen y dejamos de vernos a nosotros mismos y decir cuál es la diferencia entre él y yo. Así que Gedeón se empodera una palabra que hoy escuchamos, y muchos de aquellos que dicen no creer en Dios, y aún aquellos que creen en Dios, se lo plantean como muchos de nosotros. Gedeón empodera una frase: si Dios existe, ¿por qué nos pasa lo que nos está pasando en cada país, en cada nación, en cada ciudad? ¿Por qué hay tantas violaciones, tantas guerras, tantas distorsiones sexuales y tanta maldad sobre las personas hacia otras personas? La falta de empatía ha desaparecido a lo largo de la humanidad. Casi todos pensamos en nosotros mismos y dejamos de ver al otro como alguien que está peor que nosotros. ¿Le habrá pasado alguna vez que alguien dice: si Dios existiera, no estaríamos viviendo estas miserias que vivimos? Si Dios existiera, no habría enfermedades. Si Dios existiera, no había pandemias. Si Dios existiera, mi familia no se hubiese destruido. Si Dios existiera, no habría falta de trabajo. Si Dios existiera, habría paz en mi hogar. Si Dios existiera, no estaríamos viviendo lo que vivimos en nuestro país. Tantas miserias que hemos estado experimentando todos estos años. Y entonces encuentro a Gedeón frente a Dios, planteándole una realidad cruda, una verdad que sin duda es tan vivida por muchos de nosotros. Lo que Gedeón estaba experimentando no era una cuestión falsa, era una verdad absoluta, y estaba empezando a cuestionarse si Dios realmente
estaba con nosotros o con ellos. Seamos claramente críticos de nosotros mismos cuando hablamos de pensar o dejar pensar en algún momento si Dios existe en nuestras vidas. Cuando sucede eso es cuando claramente hay crisis, cuando las cosas no salen como pensamos o como planeamos, cuando viene alguna enfermedad sobre nuestras vidas o sobre alguien que amamos, cuando la falta de trabajo parece escasear cada vez más, cuando la economía cada vez más paupérrima en nuestro hogar, cuando las discusiones empiezan en casa y no hay límites en lo que nos decimos unos a otros. Ahí es cuando la crisis comienza a socavar nuestros hogares y claramente nuestra fe. Es por eso que Gedeón estaba en una crisis de fe. Gedeón había escuchado a sus padres contarle lo que Dios había hecho allí en el desierto: el maná, el agua, las nubes por la mañana cubriéndolos del sol, por la noche una columna de fuego abrigándolos de las bajas temperaturas. Todos eran cosas que sus padres le habían contado. Pero las crisis son personales, porque si alguien tiene a Dios en su corazón, ve una crisis y tiene toda una mirada totalmente opuesta a la aquella que seguramente pueda experimentar alguien que no ha vivido bajo la soberanía de Dios. La crisis es la misma, pero la mirada de esa crisis tiene claramente un cambio genuino cuando Jesús está en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí. Claro que es así. Usted podría contar infinidades de momentos en los que Dios ha cambiado su realidad en el mismo problema que tuvo el vecino, porque Dios está en el asunto. ¿Cuántos creen eso? Déjeme decirle que claramente Gedeón estaba viviendo en un momento realmente duro para el pueblo de Israel y para su familia. Déjeme ponerlo en contexto de lo que estaba viviendo Gedeón. Gedeón era parte del pueblo de Israel y estos estaban plantados en su tierra, pero a su alrededor acampaban muchas otras tribus. Y estas tribus claramente eran los madianitas. Y los madianitas solamente hacían una cosa: saquear. ¿Y saben lo que le hacían al pueblo de Israel? Dejaban que ellos trabajaran la tierra, que plantaran, que regaran y que cosecharan de lo que habían trabajado. Cuando habían hecho todo el trabajo, venían los madianitas como langostas, los atacaban y les robaban todo el trigo y los dejaban en miserias. Una y otra vez ellos volvían sobre el pueblo de Israel de décadas en décadas, de generación en generación, sobre la vida del pueblo de Israel para saquearlos. Déjeme asociarlo en nuestras vidas personales. ¿Cuántas personas de nosotros, cuántas familias nos esforzamos por resguardar nuestro hogar, por plantar la fe, por regar la fe, por llevar a nuestros hijos a las reuniones de jóvenes para presentarles al Señor, para que conozcan al Señor, para que puedan vivir una vida y una experiencia espiritual con el Señor y sean resguardados? Y de repente, una vez que están casi para cosechar, viene alguien de afuera y le termina invitando a su hijo a salir una noche de locura, y su hijo empieza a perder justamente el rumbo. Muchos de nosotros como cristianos
Somos saqueados por la sociedad que acampa alrededor de nuestras vidas. ¿Está ahí? ¿Está ahí? Levante su mano. ¿O se está aburriendo o no está entendiendo nada? La verdad es que claramente estamos en la misma situación que el pueblo de Israel en los tiempos que vivimos. Nos quieren saquear a nuestros hijos, nos quieren saquear nuestra familia, nos quieren saquear nuestra economía, nos quieren saquear nuestra salud. Todos están mirando cómo crecemos, cómo somos bendecidos, y todos están esperando quitarnos algo para dejarnos paupérrimamente pobres, no solo en lo físico, sino lo más terrible que nos podrían saquear, que es la fe. Nos saquean la moral, y cuando alguien nos saquea la moral, claramente perdemos la empatía, perdemos la paciencia, la gratitud, el perdón, la humanidad, la responsabilidad, y sobre todas las cosas perdemos la fe. Gedeón estaba claramente metido en la problemática del saqueo y no lograba escuchar a Dios. Note que el versículo dice: y entonces el ángel de Jehová le dijo: varón esforzado y valiente. Y Gedeón no escuchó ninguna de esas palabras. Solo se refirió a sus miserias. En su enojo, en su actitud, en su pérdida de la moral, de la empatía y de la fe, solamente podía ver exactamente su problema. Y así estamos muchos de nosotros en estos tiempos que vivimos. Estamos metidos y sumergidos en una realidad que sin duda es real, pero no podemos como cristianos no abrir los ojos cuando Dios habla. Estamos tan enojados con lo que nos sucede que no escuchamos lo que Dios nos está diciendo. Esto le estaba pasando justamente a Gedeón. Gedeón respondió: Señor, pero si estás conmigo, ¿por qué me está pasando esto? Porque estoy viviendo esta situación. Y el enojo es una de las grandes herramientas de Satanás para tu vida y para mi vida. Cuando estamos enojados, no escuchamos la voz de Dios. Porque el Señor quiere hablarte y tú estás tan metido en la situación de lo que te falta, de lo que te hace falta, de lo que le hace falta al otro, de lo que te pasa en tu hogar, de las discusiones, de la falta de trabajo, de la falta de salud y tantas otras cosas que sin duda son reales. Pero cuando el Señor se presenta en la crisis, tú tienes que hacer silencio. ¿Cuántos están de acuerdo? Dale un fuerte aplauso al Señor. Yo tengo que hacer silencio. Dile que está al lado tuyo: haz silencio cuando Dios habla. Gedeón sin duda estaba en una crisis, sin duda estaba viviendo en un momento difícil, pero claramente Gedeón tenía un Dios como lo tienes tú y yo. Solo hay que detenerse un poco y escuchar lo que Dios quiere decirnos. Así que Gedeón solamente con ironía dijo: Señor, si tú estarías conmigo, si tú estás conmigo, ¿por qué nos pasa lo que nos pasa? ¿O se siente un poco identificado en algún momento de estas palabras de Gedeón? Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto.
Estaba sumergida en la muerte de su hermano, en el dolor profundo de la pérdida. Estaba claramente llorando y angustiada. Y entonces Jesús, parado frente a ella, le cuestionó diciendo: si hubieses estado aquí, mi hermano no se hubiese muerto. Así somos en las crisis cada uno de nosotros, sumergidos, y no escuchamos que Jesús está aquí frente a ti, tomado de la mano. Así estaba Marta frente al Hijo de Dios, cuestionándole: si hubieses estado aquí, esto no hubiese pasado. Decirle que está al lado tuyo: me parece que me están hablando. No acuses al que está al lado tuyo, sino mírate hacia adentro, y crecerás y crecerás y crecerás y crecerás de tal forma que Dios te hablará todos los días al oído. ¿Cuántos creen eso? Dale un fuerte aplauso al Señor. Solo mírate a ti mismo. Amados, las crisis no nos dejan escuchar a Dios. Los momentos difíciles y las pérdidas emocionales no nos dejan escuchar a Dios. Porque todos los días hay alguien que quiere saquear nuestras vidas espirituales. Porque podrán sacar del trabajo, porque habrá poco trabajo, porque pasarás por momentos de poca salud, habrá crisis en tu hogar, y esas cosas pueden mejorar sin duda, pero lo que no pueden hacer es justamente quitarte la fe. Porque si tú pierdes la fe, entonces pierdes la empatía, la paciencia, la gratitud a Dios, el perdón hacia los demás, tu humanidad, que claramente es semejante a Dios. Claramente tú tienes cosas que Dios te ha dado para que tú las ejerzas. Si hay algo que te pueden saquear, podrá ser el trabajo, algo de salud, quizás alguna discusión en casa, pero lo que no te pueden quitar es la fe en Jesucristo, que es el redentor de tu vida y de mi vida, y así saldrás adelante. ¿Cuántos lo creen? Claro que sí. Nuestro Dios está vivo y está sentado en el trono, y Jesús nos ha dado la oportunidad de hablar con el Dios Todopoderoso. No importa quién acampe alrededor de tu familia, tú no serás invadido ni saqueado, porque en el nombre de Jesús, tu sangre, la sangre de Jesús, está sobre tu vida. Bendito el que está sentado en el trono. Bendito Jesús, bendito el Espíritu Santo que está en nosotros, que abre nuestros ojos y nuestras mentes para aventajarnos en esta vida terrenal. Pero necesitamos hacer silencio. Dile que está al lado tuyo nuevamente: hagamos silencio en la crisis. El libro de Salmos dice con sabiduría, Salmos 37:8: desecha la ira y el enojo, no te alteres, eso no es bueno para ti. Es una versión. Pero el libro de Proverbios dice 14:29: enojo lento, gran inteligencia. Dígale que está al lado suyo, dígale: gran enojo, gran inteligencia. Te veía con cara de inteligente. Ahora vénganse todos con anteojos. Así somos, parecemos
Esta es la verdad espiritual. Si perdemos nuestra moral de fe, lo habremos perdido todo. Y si perdemos todo, ya no hay más retorno. No hay retorno para aquellos que no creen en Jesús. Para los que se animan a creer, habrá siempre una oportunidad de cambio y de corregir cosas. Dale otro fuerte aplauso al Señor. Mire lo que le estaba diciendo Jesús. Estoy mirando la hora. Mire lo que le dijo el ángel a Gedeón. Comenzó halagándolo. Le dijo: varón esforzado y ¿qué? Y valiente. ¿Qué mejor forma de entablar una conversación que alguien te halague y te diga: qué persona esforzada y valiente, te veo levantarte todas las mañanas a trabajar, te veo como llevas adelante tu familia, eres un hombre, eres una mujer claramente consagrada a aquellas cosas que tienes y amas. Estaba diciendo claramente a Gedeón que era un muchacho esforzado. Y Gedeón era justamente el encargado de guardar el trigo allí, esconderlo debajo de lugares bajo tierra para que no sean saqueados. Así que se levantaba muy temprano, hasta altas horas de la noche, iba guardando de a poquito en cada lugar, en cualquier huequito que encontrara algo de ese trigo para poderle dar de comer a toda la familia y no les faltara cuando llegara el momento de sentarse a la mesa. ¿Cuántos de nosotros somos hombres y mujeres esforzadas, jóvenes esforzados que nos levantamos muy temprano para estudiar, para trabajar? ¿Y cuántos de nosotros claramente nos esforzamos en hacer lo correcto para aquellos que amamos? Es que Dios, cuando viene a hablarnos, no nos viene a hablar de la misma manera en la que nosotros hablamos con Él cuando estamos enojados. Gedeón estaba tan enojado que no escuchó las formas maravillosas que tiene Dios para decirnos y halagarnos y esperanzarnos que somos capaces de quebrar situaciones si podemos escuchar su voz. Así que el ángel de Jehová le dijo: tú eres un hombre esforzado y valiente. ¿Sabe qué significa ser esforzado? Alguien que se consagra al trabajo y lo hace con excelencia, que dedica tiempo. Pero ¿sabe qué significa ser valiente? Ser valiente no es ser un superhombre, una supermujer, porque ninguno de nosotros somos super. Sencillamente seres humanos. Y dentro de nuestro carácter está el miedo. Y porque tienes miedo, tú te puedes convertir en un valiente. Decirle a que está al lado: porque tienes miedo, puedes convertirte en un valiente. Porque la valentía no tiene que ver con el miedo, sí tiene que ver con el miedo. Porque los valientes, aún teniendo miedo, enfrentan cada situación de la vida con temor, pero con certeza de que lograrán el cometido a favor de aquellos que ama. Denle un fuerte aplauso. No importa tu miedo, porque hay valentía en ti
que se llama Jesús de Nazaret. Él es quien te da la fuerza y la voluntad para ser valiente en cada situación de tu vida. La valentía tiene que ver con el miedo, pero lo valiente que hay en ti te lo pone el Señor, porque te ha hecho a semejanza de su carácter, a semejanza de sus pensamientos. Tú eres valiente aunque tengas miedo. Gedeón tuvo que terminar escuchando la voz del Señor. Pero déjeme decirle que ser esforzado y valiente tiene que ver con una dirección, con un mapa plantado en el Espíritu en nuestras vidas. Si hay algo que tenemos que defender, justamente es como Josué le dijo, Josué 1:6: esfuérzate, sé valiente, porque tú repartirás al pueblo la tierra que les he prometido. Luego el versículo 7 dice: solamente esfuérzate y sé valiente, y cuida mis estatutos, los cuales te dijo Moisés. Mira, hay dos cosas interesantes en esta orden, que es la orden que Dios nos da todos los días. La primera es que si tú te metes en la mirada del Señor y vives una vida en santidad, tú serás el que reparta la bendición sobre otros. No otros, tú, yo y todos aquellos que estemos encomendados en la ley del Señor. ¿Cuál es la ley del Señor? La palabra. Vive la palabra. Sea apasionado de la palabra. Resguarda la palabra en tu hogar. Manténla viva la palabra en tu hogar, y tú serás no solo el que reparte, sino también el que es bendecido. Dale un fuerte aplauso. Y déjeme cerrar este mensaje con el versículo 9 de Josué 6. Josué 1:6, que dice así: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y luego dice: no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quieras que tú vayas. Dale un fuerte aplauso. Celebra esta palabra, porque no estamos solos y Él está dispuesto a hablarte. Aunque estés enojado, solo guarda silencio, porque tu enojo fue escuchado, y cuando Él habla, tú tienes que silenciar tu voz.